Vamos a orar. Inclina tu rostro y vamos a comenzar. Padre, ponemos este tiempo donde tu palabra va a ser expuesta. Lo ponemos en tus manos y pedimos la guianza de tu Santo Espíritu. Pedimos, Señor, que sea tu poder obrando en nosotros. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender, ayúdanos a abrazar y atesorar tu palabra para llevarla a cabo, tenerla presente. Señor, no solo anotado en las libretas, anotado en nuestro corazón, anotado en nuestras mentes, que lo llevemos a cabo, que lo podamos vivir, que lo podamos experimentar, que lo podamos transmitir a otros, Señor. Que sea palpable, que sea evidente el poder transformador de tu palabra en nosotros. Es algo que siempre te hemos pedido y es algo que anhelamos más y más, Señor. Gracias por tu fidelidad y gracias que hoy podemos estar en comunión, recibiendo y siendo alimentados y nutridos por medio de tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, no yo. Te lo pido esta mañana en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, pues gracias a Dios ya cerramos esta enseñanza el día de hoy. Eso espero, con la ayuda del Señor. Creyente responsable, creyente saludable. Estuvimos viendo actitudes que minan la responsabilidad, ya las aprendimos: evasión, culpabilidad, victimismo, miedo, pereza. Y cuando nuestra responsabilidad queda minada o se trunca, entonces vienen consecuencias por ser irresponsables, ¿verdad? Vimos que viene destrucción porque quedamos en ruina, viene esclavitud porque quedamos atrapados, viene inmadurez, quedamos sin fruto, viene letargo porque tenemos adormecimiento o somnolencia espiritual, y viene improductividad, que es ser estéril o pobre, que no produce nada. Y también estuvimos viendo cómo atacar la irresponsabilidad. ¿Qué cosas podemos hacer para asumir responsabilidad? Fueron 5 cosas, si se acuerdan: edificar nuestra vida en la roca a través de estudiar la palabra, orar, discipularnos, también permanecer en la libertad fue el segundo, donde decíamos que necesitamos una disciplina, un arrepentimiento y una renovación permanente. Es algo que nos debe acompañar todos nuestros días mientras somos creyentes hasta que el Señor vuelva. Y después de eso avanzar hacia la madurez, no solo decir, ya me quedo aquí firme, no, permaneces y avanzas firme también. ¿Y cómo debemos avanzar? Aceptando el proceso. Si tú no aceptas el proceso, te vas a quedar ahí en un lugar estático, y para eso requerimos determinación también y perseverancia, es decir, durar en el proceso, no claudicar. El 4 fue mantener despierta la devoción, avivando el fuego de Dios, despertando nuevos afectos y ser apasionados en todo, hacerlo con pasión, que sea algo que caracterice al pueblo de Dios, ser apasionados. Y por último decíamos, hay que trabajar en lo realmente valioso, y esto tiene que ver con ¿a qué le dedico tiempo? ¿En qué te enfocas? ¿En qué siembras en tu vida? Pablo le decía a Timoteo: el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero si tú te ejercitas en la palabra, espiritualmente te va a dar mucho provecho. Así es que hay que dar fruto, hay que cuidar el fruto, hay que hacer crecer el fruto para finalmente, decíamos, poder compartir el fruto a otros. Y viene lo último, viene lo más fabuloso de todo, donde vamos a aprender cuáles son los beneficios de ser responsable. Así es de que dile a tu vecino: agárrate porque viene lo bueno. ¿Qué pasa cuando asumo mi compromiso con Cristo? ¿Qué pasa cuando soy responsable? Cuando empiezo a obedecer y pongo en práctica todo esto que aprendimos. ¿Qué va a suceder? Y ahí vamos a iniciar, hermanos. Miren, cuando comenzamos a asumir estas responsabilidades que Dios nos ha encomendado, y ya aprendimos en lo individual primero y luego en lo colectivo, porque hay responsabilidades en grupo también. Pero cuando comenzamos a asumir estas responsabilidades, ¿qué pasa? Que nuestra vida de forma natural se empieza a vertir en otros.
nuestra vida empieza a ser transmisora de vida, porque sale fruto espiritual de nuestra vida. Y entonces otros pueden acercarse y comer de ese fruto espiritual. Cuando tú y yo somos misericordiosos, pacientes, benignos, mansos, amorosos, otros están comiendo de ese fruto del Espíritu a través de ti y de mí. Y eso es compartir el fruto. Saber que Dios tiene el objetivo de hacerte responsable, formar tu carácter para beneficiar a otros. Si no me crees, pregúntenle a una esposa qué pasa cuando el marido llega enojado del trabajo. ¿Qué fruto trae? Ira, ¿qué más? Enojo, ¿qué más? Maltrato, ¿qué más? Porque seguramente salió allá afuera y eso fue lo que comió. Alguien le dio eso. Se lo comió, le cayó de peso y viene quejándose, ¿verdad? Y lo transmite. Pero ¿qué? Cuando un varón fue diligente, fue responsable, salió de su casa desde tempranito, bien alimentado espiritualmente, lleno de la palabra, durante el día se mantuvo orando, haciendo todo con pasión, no evadió sus responsabilidades, no se victimizó ya en el trabajo, ¿verdad? Ya no le echó la culpa al jefe, ¿verdad? Y en el tráfico se mantuvo firme, permaneció en la fe, puso alabanzas, estuvo cantando al Señor, puso la prédica, porque además son 2 horas de tráfico, se echó 1 hora de alabanza más 1 hora de prédica, su culto ahí en el carro, y entonces llegó con paz, dejó el trabajo en el trabajo y llega, abre la puerta y entonces derrama fruto del Espíritu. Gozo, paz, amor. ¿Cómo estás, amor? Te extrañé. Besa a sus hijos y les dice: hoy quería ya estar contigo, quería verte. ¿Qué va a pasar con esa familia? ¿Cómo va a estar alimentada? ¿Qué fruto va a comer? Entonces, cuando tú y yo asumimos responsabilidades, lo que va a pasar es que tú vas a empezar a vertir ese fruto en otros. Tu vida se va a vaciar hacia otros. Y Dios va a volver a llenarte, va a sobreabundar de ese fruto para que tú te sigas vaciando y sirvas a los demás. Ahora, esta fue la manera en la que Dios diseñó la iglesia. Es para este fin. Para que cuando venimos aquí, otros hermanos maduros viertan ese fruto espiritual y nos bendiga. Generalmente hay una lucha, ¿verdad? Porque a veces pasa al revés. A veces pasa que aquí en la iglesia, en vez de sentirnos cobijados, amados, alimentados, nutridos, tal vez nos podemos llegar a sentir aislados, criticados, avergonzados, juzgados, etc. Y debemos de tener cuidado porque no solo tenemos una responsabilidad individual, ya aprendimos, tenemos una responsabilidad colectiva, porque la iglesia cuida a la iglesia. Y Dios diseñó así diseñó Dios, con este propósito. Según la carta a los Gálatas, vamos a retomarla porque ya la habíamos leído. Según la carta a los Gálatas, capítulo 6, verso del 1 al 10, quiero que leamos las responsabilidades que tú y yo asumimos colectivamente como iglesia. Y lo quiero explicar antes de decir cuáles son los beneficios que vamos a obtener de esto. Gálatas 6, del 1 al 10, dice: hermanos, ¿a quién le habla? A la iglesia. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, fíjate la distinción que hace. Está dando a entender, va a haber gente que está inmadura, va a haber gente que va a tropezar, va a haber gente que va a fallar, y probablemente haya otros que son como dice ahí, vosotros que sois espirituales, no dice allí júzguenle con actitud de fariseo. ¿Qué dice? Restauradle ¿con qué? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y mira el verso 2, otra responsabilidad. Además de restaurarle, tenemos la responsabilidad 2 de sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo,
porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Mira esa frase, me gusta porque dice, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Sabes qué significa este versículo? Mira, lo que de algún modo está dando a entender es que si dice que desde el verso 1 y el verso 2 que nos necesitamos para crecer, el 3 dice, el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. Miren, a veces existe el creyente fanfarrón. ¿Qué es el creyente fanfarrón? El que cree que no necesita que un hermano le edifique, porque se cree superior a todos, cree que es algo mejor que alguien más. Y dice, el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Por qué? Porque la Biblia establece y dice, necesitamos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Lo aprendimos el sábado, yo se los enseñaba como iglesia y les decía, lo que tú tienes, el otro no lo tiene. Lo que tú tienes, el otro lo necesita. Y lo que el otro tiene, tú no lo tienes. Y lo que el otro tiene, tú lo necesitas. Y así Dios diseñó la iglesia como un rompecabezas. Ninguna ficha es igual a la otra. Tú y yo no deberíamos compararnos jamás con nadie, porque ninguna ficha se parece. Y tu ficha encaja solo en un lugar. Y Dios te dio una sola función, pero tienes que aprender a dejarte moldear por el Señor. Así seguimos todos. El Señor nos está metiendo marro y cincel, ¿sí o no? Y miren, cuando nos empiezan a quitar los grandes pedazos, lo más vistoso, lo más alarmante, eso miren. Pero ¿qué tal cuando el Señor va al detalle? Cuando empieza a pulir las pequeñas cosas, son las que más nos duelen. Así es de que debemos cuidar nuestro corazón respecto a esto. Dice, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que sometamos a prueba nuestra obra. El verso 6, sigo leyendo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y mira cómo acaba. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mira mayormente a quién, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque ahí está garantizado que lo que tú hagas, que lo que tú siembres, va a producir un fruto y va a beneficiar a otro, mayormente a la familia de la fe. Solo quiero enfocarme y terminar esta primera sección, que es la introducción, en la palabra del verso 1, donde dice, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Y quería yo ver cuál era el significado y qué engloba la palabra restaurar. ¿Qué te viene a la mente cuando tú piensas en restauración? ¿Qué te viene a la mente? Restaurar. A ver, uno por uno, Gaby. Regresar a su forma original porque se deterioró tal vez. ¿Qué más? Que vuelve a funcionar. ¿Qué más? Restaurar. Fuerte, Mari. Reparar tal vez también. Fíjense que esta palabra me encantó porque describe la labor, porque no está hablando aquí de la actitud. La actitud dice después. ¿Cuál debe ser la actitud? Con espíritu de mansedumbre. Pero el restaurar es un verbo, es una acción. Y esa acción me encantó porque, ¿sabes qué significa? Significa ajustar algo, hacerlo
que encaje de manera exacta, de modo que se encuentre en su estado de funcionamiento correcto. Dice, llevar algo o ajustar algo hasta el punto en que funcione óptimamente. ¿Qué está dando a entender esta palabra cuando dice restáurenle a alguien que cayó y que tropezó, o a alguien que falló, o a alguien que está metiendo las 4? ¿Por qué nos da Dios esta responsabilidad a toda la iglesia? Y dice, restáurenle. Quiere decir que esa persona probablemente estaba como un engrane encajado y estaba funcionando correctamente. Algo pasó en su vida que lo deterioró, tal vez le rompió uno de los dientitos o 5 de los dientitos del engrane, y entonces ya no engrana bien y ya no puede hacer su función bien. Y lo que está diciendo aquí es, literalmente es como quitar esa pieza y de hacer la labor de volverlo a restaurar y dejarlo exactamente como estaba para volverlo a encajar en su lugar y vuelva a funcionar correctamente. Es importante que pongamos atención en esto. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, que somos llamados a ser miembros de la iglesia, es Dios quien te hizo encajar en esta iglesia. Y es Dios quien provoca el que tú funciones correctamente. He ahí la importancia de la membresía. No sé si ahora lo entendemos. He ahí la importancia de que tú estés seguro que Dios te sembró en una iglesia local, de que tú eres miembro porque encajas. Y si algo pasa en tu vida, que viene un tropiezo, viene una falla, viene un deterioro, ¿quién va a tomar la responsabilidad de ayudarte, restaurarte con espíritu de mansedumbre para que vuelvas a encajar y funciones óptimamente? La iglesia, por medio, el Espíritu Santo, obviamente Dios, por medio de la iglesia, que son los demás miembros. Cuando tú y yo tenemos esto como base y entendemos que es nuestra responsabilidad lograr que el otro encaje, eso habla entonces de que tu actitud y la mía debe ser de mansedumbre, porque la mansedumbre cede y la mansedumbre tiene que manejarse de manera flexible hacia los demás. Ser flexible, eso es otro rasgo de carácter. ¿Qué es ser flexible? Que se puede un poquito tal vez deformar, tomar la forma de aquello que ejerce presión sobre ello, pero una vez que se quita, regresa a su estado original. No es que se queda deformado. Ese sería un concepto equivocado. Pongo un ejemplo para que nos quede más claro. Si llega un hermano y a lo mejor sabes que él está luchando con su carácter a veces incomoda, su forma de ser tal vez es imprudente, incomoda. Su forma de ser tal vez es inmadura, incomoda. Pero dice, ustedes que son espirituales, sean flexibles. Si él viene con una parte desencajada, hasta usamos esa frase, es que me siento desencajado. Claro, algo pasó en su vida, algún pecado deterioró su mente, su corazón, su estado de ánimo, algo está pasando, algo está fallando, está desencajado el hermano. Y viene y se acerca a ti. Esa parte que está torcida o el chipote que trae va a venir, se va a acercar a ti y no va a embonar y te va a estar molestando. Es algo que cala. Me imagino, ahorita me vino a la mente la imagen de los diagramas cuando te venden un supercolchón que se adapta a tu forma, ¿verdad? Si te acuestas boca arriba, se adapta a tu forma. Si te acuestas de lado, se adapta a tu forma. Si te acuestas boca abajo, tal vez, seguramente también se adaptará a tu forma. Pero una vez que tú te levantas, si es buen colchón, el colchón regresa a su estado original, que es estar plano. Ahora, el permanecer firmes significa que yo voy a permanecer sin deformarme, y cuando algún hermano venga desencajado y cause una hendidura, tal vez yo no me ofenda, yo soporte y sufra al hermano con amor y con paciencia, porque sé que es algo temporal.
pero mi labor no es estar aguantando ahí que me esté picando la costilla, ¿verdad? Como un alambre que se salió del colchón. Mi labor es ayudarle a formar su carácter y decirle, oye, esto que haces aquí no es correcto, porque la palabra de Dios dice, y tal vez le limas un cachito ahí, y a lo mejor no fuiste el único, otro también tuvo la madurez, asumió su responsabilidad y dijo, oye, esto que haces, cala, y le dio otro rebanón, y a lo mejor otros 5 le dijeron lo mismo, hasta que limaron esa parte, de manera que cuando se vuelve a acercar el hermano, ya encaja perfectamente, ya no incomoda, ya no lastima a otros. El problema es que cuando encontramos una iglesia inmadura y no hay uno solo que es responsable, pues obviamente que la situación se va a tornar muy complicada y muy difícil. De las cosas más difíciles que se presentan dentro de una organización son en asuntos de administración y en asuntos de relaciones interpersonales. Es lo más complicado que se llega a dar. Y justo estamos en la transición como iglesia local de establecer esas dos cosas. Parámetros claros para llevar una buena administración en la iglesia local y parámetros para llevar buenas relaciones interpersonales entre hermanos. Pero va mucho más allá de simplemente socializar, no sé si me comprendes. Esto tiene que ver con la comunión de los santos. No es lo mismo socializar a tener comunión con los santos. La relación que tú y yo llevamos, ya lo aprendimos hace meses, fue creo que en enero que empecé a enseñar esto, es que la relación que tú y yo llevamos está en una categoría superior. No es la misma relación que llevas con gente inconversa en tu trabajo o con tus compañeros de la escuela que no creen en el Señor. No es la misma relación. Con ellos sí socializas, pero con los hermanos de tu iglesia, la clase de relación que tenemos es espiritual y se llama comunión, porque tenemos en común todas las cosas. Si no tenemos cosas en común, no vamos a funcionar óptimamente, no vamos a encajar y la condición de la iglesia se puede deteriorar. Somos llamados a enmendar, hermanos. Somos llamados a reparar, a completar y a mejorar al otro. ¿Cómo? Por medio de la palabra, dejándote usar por el Espíritu Santo, que lo que Él produzca en ti pueda ser de bendición a otros. Recuerda que crecemos espiritualmente como iglesia cuando nos responsabilizamos de cada directriz dada por Dios. Ahí vamos a crecer. Dios da una directriz, tomémosla todos en conjunto y hagamos labor y ahí vamos a crecer espiritualmente juntos. Cuando obedecemos cada mandato, cada estatuto, cada decreto del Señor, vamos camino a la madurez. Ahora yo te pregunto, ya para brincar a los puntos, a los beneficios, ¿qué crees que sucede cada vez que te arreglas con tu hermano, que tienes una discordia y vas y te arreglas con él? ¿Qué crees que suceda? ¿Qué crees que sucede cuando le pedimos perdón a alguien? ¿Qué crees que sucede cuando le perdonamos a alguien cuando nos ofendió y nos pide perdón? ¿Qué crees que sucede cuando decidimos no criticar o no juzgar a nadie? ¿Qué crees que sucede cuando decido no hablar mal de nadie? ¿Qué crees que sucede cuando le sirvo a alguien con gozo? Cuando le muestro amor fraternal no fingido, como dice la palabra. ¿Qué crees que produzco y que provoca cuando apoyamos materialmente a alguien sin que nadie sepa, verdad? Hay una ofrenda de amor incógnita, sin esperar recibir nada a cambio. ¿Qué crees que va a suceder? La iglesia crece, la iglesia madura. Y queremos crecer y queremos madurar. Una vez que practiquemos esto como iglesia, ¿qué fruto va a producir? Fruto bueno, fruto abundante y fruto que permanezca. Amén. Así es de que vamos ahora a los beneficios. Son 4 beneficios. Obviamente hay muchos más, pero son algunos generales que engloban y que captan muchos otros. Y el primer beneficio, cuando tú y yo somos responsables, ¿sabes qué va a pasar en nuestra vida? Vamos a tener mayor santidad. Esa es la primera. Romanos 6, vamos allí, por favor. Romanos capítulo 6, ya alguna vez nos lo habíamos aprendido, ¿verdad?
Romanos capítulo 6. ¿Alguien se acuerda cómo empieza? ¿Qué pues? Vamos a leer desde el verso 17, por favor. Ya sabemos el contexto. Dice que no podemos perseverar en el pecado pensando que la gracia va a sobreabundar, ¿verdad? No podemos perseverar en pecar. Vamos a ver el verso 17. Léelo conmigo. Dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Mira, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, lee bien conmigo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación y como fin la vida eterna. Fíjate qué tremendo es esto. Tú y yo servíamos al pecado, ¿por qué? ¿Por qué servíamos al pecado? Sí, pero ¿qué más? ¿Teníamos opción de servir a alguien más? ¿Por qué? Porque éramos esclavos. ¿Por qué servíamos al pecado? Simple, porque éramos esclavos del pecado. En pocas palabras, el pecado era nuestro amo. El pecado nos gobernaba. Eso dice la palabra, ¿cierto? Pero después dice aquí, verso 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, no teníamos ni siquiera la responsabilidad, no teníamos ni siquiera la conciencia de vivir en justicia, de vivir en rectitud. No teníamos esa conciencia. Y después el verso 22 dice: mas ahora que han sido libertados del pecado, fíjate qué tremendo es esto. A veces pensamos, porque en la iglesia nos dicen versículos o cantamos cosas como las que cantábamos hace rato, que Él es nuestra libertad, que somos libres. A veces pensamos que el cristianismo significa que fuimos libres del pecado y que ya somos como cabras locas que pueden irse al monte porque son libres de hacer lo que quieran. La palabra dice algo impactante aquí, dice: ahora que ustedes fueron libres del pecado, y después ¿qué dice? ¿Y hechos qué? Otra vez, ¿hechos qué? ¿Siervos de quién? De Dios. ¿Qué tenemos como responsabilidad producir? Ahora, fruto. ¿Cuál es la responsabilidad que un creyente asume cuando nace de nuevo? Vivir en justicia, vivir en rectitud, obedecer la palabra. Eso no se puede eludir. Y cuando tú y yo nos responsabilizamos de eso, viene un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Dice que vamos a obtener por fruto, o sea, el resultado, el beneficio de ser responsables por vivir en justicia. Vivir, dice, el justo por la fe vivirá. Sabemos que no es por obras, es mediante la fe ahora. Eso es obvio, pero no está de más decirlo. Sabemos que una vez que vivimos por fe en la justicia y obedecemos su palabra, el beneficio, el fruto que vamos a obtener es ser santos, obtener santificación. Pero quiere decir que no fuiste libre para hacer lo que te dé la gana. Fuiste libre, el pecado ya no es tu amo, pero ahora eres siervo de Dios. Quien es tu amo es Dios ahora.
Pablo decía, y usaba un término fabuloso, que por sí solo es una contrariedad, porque dice, soy siervo por amor, esclavo por amor. Perdóname, pero la esclavitud no existe, esclavitud por amor. Ese concepto solo existe en el cristianismo. No existe en ningún otro lado ser esclavo por amor. Solo en el cristianismo. Es haber comprendido de dónde nos libró el Señor y la posición que nos dio ahora. ¿Cómo no ser siervos de Cristo? ¿Cómo no? Y fíjate cómo dice, y como fin, además, no solo la santificación, además como resultado final, la vida eterna. Así que un siervo tiene un amo, tiene un señor y por ende tiene responsabilidades, porque un siervo no se la pasa de flojonazo, ¿o sí? Si tú te concibes como creyente, deberías relacionar tu vida siempre con servicio, saber que como creyente Dios te dio responsabilidades. ¿Cuál es? Servir a la justicia. Y si lo hacemos, obtendremos, ¿qué crees? El gran beneficio de la santificación. Bueno, ¿y yo para qué quiero santidad, pastor? Hebreos 12. Pon mucha atención en este versículo porque también complementa este punto. Hebreos 12 no lo sabemos. Verso 9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y luego dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Todavía no nos da la respuesta. ¿Para qué quiero yo participar de la santidad, pastor? Muy fácil, muy sencillo. Vamos a seguir leyendo. Es verdad, verso 11, que ninguna disciplina, ya sabemos que la disciplina requiere mucha responsabilidad, ¿verdad? Asumir el cristianismo requiere que las personas sean responsables de sus actos, de sus palabras, de sus actitudes, de sus pensamientos. Pero ahí dice, la disciplina al presente parece ser es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mira el verso 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, y ahí está la razón, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Para qué quiero santidad, pastor? ¿Para qué? Para ver a Dios. ¿Tú no quisieras ver ya a Dios? Yo sí, la verdad. Ay, pastor, tan joven. Bueno, sé que tal vez mi familia sufriría, pero la verdad sí. Preferiría estar ya con Cristo 1000 veces. Hoy. Ay, ahorita. Sería lo mejor que me podría pasar, morir sirviendo al Señor. De verdad, te lo digo, hoy. ¿Por qué? Porque esta vida es tan dura y tan difícil. Pero sé que, por su gracia, tal vez me mantenga aquí unos años más, si es que le soy útil. Y espero haber corrido la carrera al final de mis días con la responsabilidad que Él me asignó. Espero, y que tú hagas lo mismo, Este pasaje tú sabes que por excelencia es el pasaje de la disciplina, y aquí podemos entrar los padres con los hijos con los padres, aquí entra la iglesia, las ovejas, la dinámica pastor-oveja, oveja-pastor, aquí entra perfectamente, hasta en nuestras empresas podemos aplicarlo. Y hemos aprendido que la crianza bíblica tiene como objetivo entrenarnos en responsabilidad, ¿cierto? Nuestro Padre Celestial tiene para nosotros como hijos, tiene un plan de entrenamiento para formar nuestro carácter en responsabilidad. ¿Y sabes cuál es la razón por qué el Señor está tan interesado en la disciplina? Porque su deseo es que nos sea de provecho. ¿Qué dice allí? ¿Verdad?
dice el verso 10, ciertamente por pocos días nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso. O sea que Dios aplica disciplina para que tengamos provecho. Y cuando preparaba esto no podía yo dejar de pensar en la palabra provecho. ¿Cuándo la usamos? ¿Cuándo la usamos? Al rato la vamos a usar, antes de encajarle el diente a la comida. ¿Qué vamos a decir? Provecho. Cuando estamos por disfrutar comida, mira, no solo es el hecho de lo rico que pueda saber. No decimos provecho solo para que nos sepa rico, porque nos va a saber rico, sino del beneficio que esos alimentos proveerán a nuestro cuerpo. Porque cuando tú comes, sacas provecho de esos alimentos. De la misma forma, hermanos, el proceso de disciplina que forma creyentes responsables nos será de provecho y hará que los beneficios se dejen ver. Si tú aprovechas los alimentos que te comes, si tú aprovechas y haces ejercicio, se va a notar en tu cuerpo. Si tú aprovechas los beneficios de alimentarte con la palabra y aprovechas los beneficios de ejercitarte en la piedad, se va a ver en tu carácter. Se va a ver. Así como una buena alimentación deja ver en nuestro cuerpo los beneficios, también la disciplina dejará ver un fruto apacible de justicia. Y sabes, este asunto de la justicia nuevamente aparece en el pasaje que les voy a leer, famosísimo. Y yo sé que a lo mejor ni siquiera vas a necesitar abrir la Biblia, pero igual, cuando yo preparé esto, venía a mi mente: Señor, fruto apacible de justicia. Quiere decir que tú quieres que yo camine en justicia, en caminos de rectitud por medio de la fe, y entonces vas a producir santidad en mí. Y sabes, venía a mí el Salmo 23. ¿Y qué crees? Que acabo de aprender algo nuevo con el Salmo 23. A lo mejor tú ya lo sabías, ¿verdad? Que el Señor te ha dado más inteligencia, pero yo lo acabo de reafirmar y de dejar claro en mi corazón. Generalmente, ¿cuándo y por qué citamos el Salmo 23? Porque es un salmo por excelencia, ¿no? Generalmente, ¿por qué y para qué citamos el Salmo 23? ¿Cuándo qué? Nos sentimos solos, con miedo, en una tribulación, en una aflicción. Pero a ver, yo me pregunto, ¿y cuándo es eso? Todo el tiempo, ¿sí o no? Todo el tiempo. Entonces, el Salmo 23 no está escrito para cuando tienes un problema. Los primeros 3 versículos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y aquí viene el versículo importante: confortará mi alma, y luego me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Señor nos guía por sendas de justicia porque nos ama. Eso ya está establecido. ¿Sabes por qué? Yo lo relacionaba con Hebreos 12, en donde dice: por lo cual levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y el Salmo 23 habla de eso, que el Señor nos quiere llevar por sendas de justicia. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces vivimos heridos y somos creyentes rengos. Eso pasa, que vivimos una vida espiritual mediocre porque a veces seguimos tolerando el pecado en nuestra vida por irresponsables. Pero el Señor garantiza que tú y yo podemos pasar un proceso de sanidad, restauración y rehabilitación. Y no pude dejar de pensar en Lula, porque ella ha ido a mi casa a darme terapia de rehabilitación, que un tendón de mi ingle se me abultó, se me hizo un nudo, ¿no? Y ahí me dio unas terapias que
La amé y la odié al mismo tiempo, ¿va? Y no tuve por qué, porque además era parte de la terapia, me dolió como no tienen idea. Y pienso en la rehabilitación que el Señor nos da, y por eso dice, al presente parece no ser ninguna causa de gozo, sino de tristeza. Pero lo que el Señor está haciendo es que nos está rehabilitando y está firmando nuestras manos y nuestros pies para que caminemos derecho por sendas de justicia y que no nos desviemos. ¿Y cuál sería el interés al también escribir el Salmo 23? Si el verso 12 de Hebreos dice que hay una rehabilitación para volver a caminar por sendas derechas y que no nos salgamos del camino, que no tropecemos, entonces el interés de Dios es que sigamos el camino que dice allí, de la paz y la santidad, por una simple razón: Dios quiere vernos ahí. Y cuando digo ahí, no es ahí en ese lugar, me estoy refiriendo a ese momento cuando Él venga por nosotros y estemos en el cielo y podamos estar frente a Él. Dios quiere vernos ahí, ese día, en ese momento. No sé si te mueve algo. El que diga ahí, sin santidad nadie verá al Señor, significa que Dios te está disciplinando, aunque sabe que te está doliendo, lo va a seguir haciendo, simple y sencillamente porque Dios te quiere ver ahí ese día. Si ya te cayó el 20 o todavía no, lo vuelvo a repetir. Tal vez tú sientes tanto dolor y escuchas tantas cosas a tu alrededor, y tal vez te puedes quejar y tal vez puedes pensar que ay no, que es demasiado, y tal vez pensar que no vas a poder, y tal vez quieres tirar la toalla, y tal vez quieres claudicar, y tal vez quieres ceder a la tentación. Pero Dios va a insistir una y otra y no te va a dejar, y va a seguir metiendo marro y cincel y te va a seguir pasando por fuego, y va a querer que tú te identifiques con los padecimientos de Cristo, y que tomes tu cruz todos los días, y que te niegues a ti mismo, y que te duele y que sufras. Sí, hermano, sí lo quieres. ¿Sabes por qué? Por una simple razón: Dios te quiere ver ahí. Él no quiere saber y estar consciente de que vas a estar por la eternidad ardiendo en el lago de fuego. Entiéndelo. Dios te quiere ver ahí ese día. Por eso soportamos todo. Y ahora entiendo a Pablo que decía: todo lo soporto por causa de Cristo. No me importa lo que digan, no me importa lo que piensen, no me importan las críticas, no me importa el cansancio, no me importan los desmayos, decía Pablo ahí, los vituperios, las difamaciones, no me importan, porque sé que mi Dios me quiere ver allí y Él ha garantizado que voy a llegar. Pero tengo que ser fiel y tengo que ser responsable a ello. Si Dios te quiere ver allí en el cielo con Él, entonces el Salmo 23 es muy significativo, porque simboliza no cuando estás afligido, simboliza toda la vida del creyente. Toda la vida del creyente guiada por Dios hasta llegar a su presencia. Son las jornadas que debemos andar. Y si tú ves el Salmo 23, hay altos y bajos, hay valle de sombra, pero también hay lugares de reposo, verdes pastos, manantiales de vida. ¿Qué dice el final del Salmo 23? Después del 3, ¿qué dice? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué sigue diciendo?
Tu vara y tu callado me infundirán. No, ya lo dije, ¿verdad? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ciertamente el bien y la misericordia, y ahí está la clave, el tema del Salmo, me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y qué dice allí? Eso significa, Dios te quiere ver ahí, ese día. Por eso Él se va a encargar de llevarte a pastos verdes, a manantiales de agua. Pero ¿sabes qué? Él se va a encargar de llevarte al valle de sombra y de muerte también. Yo lo enseñé un día y les dije, el valle de sombra y de muerte no representa la oveja rebelde que se fue. Esa es otra parábola. Y aún esas Dios va por ellas. Dice, deja las 99 y va y busca a esa oveja. Pero es Dios quien lo hace. Es Dios quien lo hace. No confundamos la obra que Dios como gran pastor hace a la obra que un pastor de una iglesia local hace, porque hay lineamientos. Cuando una oveja rebelde se va, Dios es el que va por ellas. Aún esas. Pero las que permanecen en el redil, las que se sujetan a la voluntad de Dios y están caminando por sendas derechas, dice que el pastor, aunque esas ovejas anden en valle de sombra y de muerte, ellas no temerán alguno, porque el pastor estará con ellas. Entonces, ¿quién las metió al valle de sombra y de muerte? El pastor. Porque para poder llegar a las praderas de los montes altos, donde el pasto es más tierno, nuevos brotes con más nutrientes, para toda gran montaña siempre hay que atravesar un muy bajo valle. Así es. Lee el Salmo, estudialo. No dice, cuando la oveja se vaya por rebelde al valle de sombra y de muerte, estará segura porque Dios... No, ahí no está con él. Ahí no está con ella, porque se fue. Se fue, se perdió, se rompió la pata, está a punto de ser tragada, iba a decir morida, mordida por los lobos rapaces que la andan acechando, y llega en rescate el Señor. Ese es otro contexto, pero aquí el Salmo 23 es el pastor quien guía esas ovejas al valle de sombra y de muerte. Lo repito tanto porque necesitamos entender, y ahí está en Hebreos dice las pruebas, ahí están los valles de sombra y de muerte, la disciplina del Señor, las cosas duras que vivimos. Así es de que está relacionado. Dios quiere santidad en tu vida porque te quiere ver ahí ese día. Entonces procúrala, porque sin santidad nadie verá al Señor. 2, fortaleza espiritual. El Señor promete darnos fortaleza espiritual. Es uno de sus beneficios cuando nosotros somos responsables. ¿Qué dice Salmo 27:1? Ahí adelantito del Salmo 23. Es otro salmo famoso. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y ahí describe, cuando se juntaron contra mí enemigos malignos, me querían devorar, me querían hacer tropezar, aunque un ejército acampe contra mí, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pase lo que pase. ¿Cómo inicia el Salmo? Jehová es mi luz y mi salvación. Pero hay tantos creyentes que citan este Salmo, pero no permiten que Cristo sea la luz de su vida. Solo si Cristo, si el Señor es mi luz y mi salvación, ahí sí voy a preguntar, ¿de quién voy a temer? Pero si yo no hago de Cristo mi luz y mi salvación, mi guía, mi todo, ¿cómo va a venir lo después? Lo que dice después. ¿Cómo va a venir que Jehová es la fortaleza de mi vida, si no es mi luz y mi salvación primero? Cristo tiene que ser la luz nuestra. Cristo tiene que ser nuestro Salvador.
para que entonces podamos tú y yo recibir el beneficio de estar fortalecidos espiritualmente en nuestra vida, y entonces sí permanezca sin temor alguno. Por eso el Salmo empieza así. Pareciera ser incondicionante. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Por tal razón, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me voy a atemorizar? Hagamos de Cristo nuestra luz, hermanos, y nuestra salvación, para que tengamos fortaleza espiritual. Segunda de Corintios 12 lo dice también. Vamos ahí. Segunda de Corintios 12. Verso 9, el apóstol Pablo estaba teniendo una situación en su carne, un aguijón en su carne, y ya le había clamado al Señor: Señor, quítalo de mí, yo te quiero servir mejor. ¿Sabes qué hubiera pasado si Dios le quita el aguijón en la carne a Pablo? ¿Sabes qué hubiera pasado? Pablo hubiera sufrido pérdida, porque sí, probablemente hubiera podido hacer mayores cosas, pero ¿qué crees? En sus fuerzas, en humanismo, basado en sus grandes capacidades y dones que tenía de liderazgo, de compromiso. Tenía un compromiso brutal el hombre, ya para atreverse a decir: en cuanto a la ley, perfecto. Ya para decir: adelanté a muchos de mis contemporáneos, diciendo ellos estaban acá, yo estaba acá. Fariseo de fariseos. Era un hombre que tenía necesidad de un aguijón presente en su vida. Y eso fue algo que provino de Dios. Dios permitió ese sufrimiento para que él mismo lo reconoce y dice: para que yo no me enalteciera de las revelaciones que me fueron dadas. Y entonces viene la respuesta magnífica que hoy nos sirve a ti y a mí. Verso 9: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿En dónde? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo lo sabía. Yo voy a ser diligente, yo voy a ser responsable en las cosas que el Señor me ha asignado. No voy a hacer de más, no voy a hacer de menos. Hacer de menos es negligencia, hacer de más es humanismo. Cuidado, hay que mantener el equilibrio. Mantente allí, que te baste la gracia, que te baste su gracia. Es el Señor quien va a ir perfeccionando tus dones, es el Señor quien va a ir perfeccionando tus talentos. Pero la fortaleza espiritual no la adquirimos en base a esos dones y talentos que Dios nos dio. Está basado en la humildad, en la sujeción, en rendir la voluntad, en dejar que, como dije, Cristo sea nuestra luz, y entonces tendremos fortaleza espiritual, y eso es un beneficio tremendo para cualquier creyente. Por eso iniciaba yo dando un testimonio: estoy agotadísimo. Mi cuerpo decía: no vayas, pastor, a predicar hoy. Pero me paré. No yo, sino Cristo en mí. Y hay mañanas que a veces no me puedo parar en mis fuerzas, y Cristo me dice: sí puedes, yo te llamé a eso. ¿O qué? ¿No tienes mi espíritu? No, sí, Señor, ya me acordé. Dame tu gracia y vámonos. Paz interior, número 3. Y no como el maestro Shifu, porque luego empezaron a pensar. Paz interior. Filipenses 4 dice, verso 6, que por nada estemos afanosos.
¿Qué significa eso? No te preocupes por nada. No te preocupes por nada. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar? Y la paz de Dios, no la paz que el dinero da, no la paz que un seguro da, no la paz que una casa da, un coche da, una pareja da, no. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad respecto a esto? Llevar nuestras peticiones delante de Dios, no resolver las peticiones que tenemos. Señor, ¿te tardas un poquito y si yo te echo la mano? No. Aún parte de ser responsables es esperar, no hacer lo que no debo hacer y hacer lo que debo hacer en tiempo y forma. Si yo logro ser responsable con eso, el Señor me va a dar el beneficio de tener paz. Isaías 26:3 lo confirma. Él dice: tú guardarás en completa paz a aquel que es responsable. ¿En qué debemos ser responsables? Dice: aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La responsabilidad que tenemos es tener fe y confiar en Dios. Que nuestro pensamiento persevere en Dios y entonces Él nos va a guardar en completa paz. Pero veo creyentes que se afanan, se preocupan, van y meten las manos, van y meten las patas, y al ratito vienen afligidos, más afanados todavía por el problemón en el que se metieron, porque no fueron responsables. ¿Cómo podemos ser responsables? Presenta tu petición delante de Dios. Gracias a Él, Él no es un burócrata que va a traspapelar tu petición. Somete tu petición a Él. Yo hace poco lo predicaba, ahora que me invitaron a predicar, yo decía: ¿y qué crees, hermano? Dios siempre responde. ¿Cuántos dicen amén? No más que no siempre dice sí, a veces dice no, pero siempre responde. Tenlo claro. No, es que no me respondiste. No, es que no aceptaste la respuesta que Dios te dijo. Y a veces Dios dice no. Tan simple como eso. Él va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevere. Y eso es ser responsable. Lleva tu petición delante de Él. Entrégasela y persevera en Él. No perseveres en tu problema. No perseveres en pensar en tu problema. Persevera en pensar en Él y Él te va a guardar en completa paz porque has confiado en Él. Y por último, recompensa eterna. Primera de Corintios 3:8. Fíjate qué dice. Primera de Corintios 3:8, otro beneficio. Dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa. Ahí está la responsabilidad del creyente. Dios va a poner a unos a sembrar, a otros a arar, a otros a regar, a otros a cosechar. A cada uno nos va a poner una labor distinta. Dice: pero aunque cada uno tiene una labor distinta, todos son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Si tú eres diligente con lo que a ti te toca, no te metas con lo que le toca al otro. Ponte a trabajar en lo que a ti te toca. El beneficio que vas a recibir es que va a haber una recompensa conforme a tu labor. ¿Y qué crees? Esa recompensa va a ser eterna. Por eso Jesús decía: donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. No te enfoques en cosas terrenales que se corrompen, enfócate en las celestiales que son eternas. Y por último lo dijo el Señor Jesús en Mateo 5, verso 12. ¿Qué clase tuvo el Señor para cerrar
la enseñanza de las bienaventuranzas, cuando dijo, después de decir todas las bienaventuranzas, Jesús dice, Mateo 5:12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué está diciendo Jesús? Que cuando Dios llamó a esos profetas, ellos fueron responsables, asumieron su llamado y lo sobrellevaron. No fallaron a su compromiso. Y a muchos de esos profetas, por profetizar la verdad, ¿qué les pasó? Los mataron. ¿Qué clase de responsabilidad te está pidiendo hoy el Señor? La misma. Más no ya respecto a la profecía, sino respecto a la doctrina, el Evangelio de Jesucristo. Si tú mantienes puro el mensaje del Evangelio, puede ser que te maten, sí. Puede ser que te acaben, literalmente, sí. Pero ¿qué crees? Jesús prometió que nuestro galardón es grande en los cielos. Y eso es lo que nos debe importar. Llévate esto en tu corazón, hermano. Este fue el primer versículo que leí cuando inicié la serie. Segunda de Timoteo 2:15 dice que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados. ¿Cómo es eso? Responsables. Siendo diligentes y responsables en la obra que Él nos puso a hacer. Porque ahí dice el versículo después, como obrero de obra, que trabaja en una obra, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué, hermano? Porque el galardón es Cristo. Y mi anhelo y mi oración hacia ti como su pastor es que cada uno de ustedes, de acuerdo al caminar y a lo que les hemos enseñado, basado en la doctrina de Cristo y en el Evangelio verdadero, es que puedan un día ustedes estar ahí ese día y escuchar palabras gloriosas de nuestro Señor diciéndoles: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es mi oración para ti y esa va a ser mi labor en los años por venir y los que Él me conceda vida, y que así sea. Vamos a orar. Señor, que tu bendita palabra el día de hoy aliente nuestro corazón a seguir siendo responsables, a dejar de evadir, que creo que, Señor, es en donde más retos hemos tenido como iglesia local. Perdónanos, Señor. Asumimos el compromiso, asumimos las responsabilidades, asumimos también las consecuencias, Señor, y con tu gracia y en la fe, no en nuestras fuerzas, trabajaremos arduamente, Señor, con tu poder, Espíritu Santo, para que nos guíes a toda verdad, para que nos afirmes en la verdad presente, para que, Señor, podamos ser ministros competentes del nuevo pacto, como dice tu palabra, Señor, y que podamos decir como el apóstol Pablo decía: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Padre, que cada uno de los aquí presentes pongamos nuestros ojos no en lo terrenal, Señor, sino en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, porque ya hemos muerto al mundo, ya hemos muerto al pecado, ya hemos muerto a la vieja manera de vivir, y hoy hemos sido resucitados a una nueva vida. Permítenos comprender esto, permítenos comprender que nos debemos a ti, Señor, solamente a ti, somos deudores. Gracias porque nos haces comprender esto en plenitud, y ayúdanos, que podamos palpar y ver, disfrutar de estos beneficios también, y podamos comprobar que tú no mientes, que eres fiel, que es real esto que tú enseñas en tu palabra. Gracias te doy por mis hermanos, afírmalos, te lo pido, en sus corazones, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te anhelamos con ansias, te anhelamos desesperadamente, te anhelamos, Señor. Esperamos que ya vuelvas, así como dice esa porción en la Escritura: ven, Señor Jesús, ven por tu novia, ven por tu amada esposa, ven por tu iglesia.
por ese grupo de santos y de redimidos que tú compraste por un precio muy alto. Te anhelamos, Señor, ardientemente, poderte mirar cara a cara y entender que tú nos quieres ver ahí ese día, que no quieres que perdamos nuestro galardón, el cual eres tú, Señor. Que así como cuando escogiste a una sola tribu de entre todo el pueblo de Israel, pareciera ser que ellos se quedaron sin heredad, sin una porción de tierra, Señor, pero ellos decían: mi porción es Jehová, mi porción eres tú, Señor. ¿Qué importa si aquí no ganamos nada? Nada material, ninguna fama, nada, Señor. Sabemos y tenemos la esperanza que te tenemos a ti. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más anhelamos? Como decía el salmista: fuera de ti, Señor, nada deseo. Que nos sea, Señor, que nos sea mejor un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Sabiendo que hoy, Padre, hoy tenemos no solo el acceso y el derecho a tener un día en tu presencia, sino que tu presencia mora permanentemente en nosotros, lo cual es glorioso y maravilloso. Gracias te damos por los beneficios que nos das como tus hijos. Permítenos llevar a cabo todo este plan que has puesto en nuestro corazón para traer orden, estructura a esta iglesia local y para poder recibir fruto espiritual, Señor, para dar a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahí como estás, permanece solemne. Vamos a acabar con la Santa Cena y vamos a aprovechar. Y les pido que me ayuden a repartir.